¿Sabías que cada vez que miras a alguien con lástima y dices, pobrecito, en lugar de ayudarle, podrías estar bloqueando el flujo de su bienestar y el tuyo? Hoy vamos a descubrir por qué tu conciencia tiene tanto poder sobre todo lo que observas y cuál es la verdadera relación de causa y efecto entre los demás y tu experiencia. Bienvenido, bienvenida a Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Desde pequeños aprendemos a decir, ay, pobrecito, cuando vemos a alguien sufriendo, porque creemos que sentir lástima es una muestra de bondad. Pero como vamos a ver hoy, cuando sientes lástima o incluso preocupación por alguien, en lugar de ayudarle, podrías estar perjudicándole, porque te estás convirtiendo en un testigo más de su problema y le estás dando mayor realidad a su ilusión. Para comprender esto, necesitamos ir a la raíz de una de las enseñanzas más profundas de Neville Goddard. Todos son tú empujado hacia afuera. Una verdad que, como veremos, también está contenida en un curso de milagros y que es clave para comprender tanto nuestra responsabilidad sobre lo que vemos como el poder que tenemos para ayudar a los demás. Todos son tú empujado hacia afuera es una de las enseñanzas más profundas de Neville Goddard, pero también una que puede causar mucha resistencia o confusión porque implica dimensiones y conceptos que todavía no nos son muy familiares, como las líneas de tiempo, los universos paralelos y otras ideas que apenas estamos empezando a considerar. Comprenderla requiere dejar atrás ciertos paradigmas y creencias profundamente arraigados en nuestra perspectiva tridimensional de la realidad, pero sobre todo requiere dejar atrás la idea de la separación y la dualidad. Sin esta base metafísica y esta apertura mental, no podemos comprender realmente esta enseñanza y terminamos descartándola por completo o la interpretamos superficialmente. Y desde esa interpretación limitada, creemos que significa que solo existe en nuestra mente individual y que los demás no son más que proyecciones nuestras, personajes ficticios sin conciencia. El otro día llamó mi atención un video generado por la inteligencia artificial que intentaba explicar este concepto de Neville. Me puse a leer los comentarios para ver qué estaba entendiendo la gente y encontré mucha confusión. Incluso alguien escribió, 3 minutos más con esto y me van a tener que internar en el manicomio. Y es que cuando intentamos comprender que no hay nadie allá afuera, desde el viejo paradigma de la separación y la dualidad, podemos caer en una especie de solipsismo. Creer que somos una mente individual y separada, proyectando una ilusión, una forma de ego ampliado que nos lleva en la dirección opuesta. Que todos sean tú empujado hacia afuera no significa que las personas que aparecen en tu experiencia sean personajes ficticios sin conciencia que solo existen en tu imaginación. Significa que comparten tu misma conciencia de ser y por lo tanto, en toda aparente interacción con ellos siempre van a reflejar tus propias creencias y estados internos. Algo que a mí me ayudó mucho en esta comprensión fueron las enseñanzas de un curso de milagros. El curso también nos dice que no existe un mundo fuera de nuestra mente porque toda experiencia aparece en la conciencia, que tiene su origen en una única fuente. Y aunque parezcamos estar separados de esa fuente, a la que el curso llama nuestro Padre, esa separación nunca ocurrió en realidad. Por eso habla del sueño de la separación. Solo hay una mente, una sola conciencia y un solo ser, el que el curso llama el Hijo de Dios o la filiación, expresándose a través de infinitas perspectivas. Neville se refiere a esta conciencia como el yo soy. Es la conciencia de existir que puedes reconocer cuando cierras los ojos y sin dejar que entre ningún pensamiento adicional, simplemente te haces consciente de que existes. Antes de cualquier nombre, historia, condición o identidad, está ese saber de que estás aquí. Te invito a probarlo ahora mismo o cuando termines de ver el video. Cierra los ojos y busca esa conciencia. Es ese saber silencioso que en este instante te dice que existes.
Y esa conciencia es la misma en ti, en mí, en tu vecino, en tu pareja, en tu jefe, en el presidente o en cualquier otra persona. El yo soy es uno. El ser que tú sientes como ser yo soy y el ser que yo siento como ser yo soy es el mismo y es Dios. Lo que un curso de milagros enseña es que esa conciencia de unidad quedó nublada por una identidad surgida de la creencia en la separación. Cuando apareció lo que el curso describe como la entrada de una idea loca en la mente del Hijo de Dios, que es la idea de vivir una experiencia de separación y expresarnos a través de un cuerpo, comenzamos a identificarnos con ese cuerpo y a construir una identidad falsa que llamamos ego. Pero nuestra verdadera identidad no es el ego separado, sino el único Hijo de Dios, el Cristo que todos compartimos. Esa identidad sustituta que llamamos ego es fabricada por la mente a partir de información muy limitada. Neville se refiere a esto cuando habla del hombre natural que solo acepta como real aquello que recibe a través de los sentidos y de la razón. Desde esa identidad separada, cada uno parece ser una conciencia distinta. Cada uno parece tener su propia historia, su propia identidad y perspectiva. Pero todas esas expresiones son formas temporales dentro de la ilusión. La única realidad es el yo soy, que permanece siendo el mismo detrás de todas ellas. Dentro de esa experiencia, esa única conciencia se expresa a través de infinitos puntos de observación y cada uno ocupa un estado de conciencia diferente. Como somos seres multidimensionales, existen infinitas versiones o estados posibles de cada persona y la expresión que aparece entre nosotros corresponde a nuestra frecuencia de vibración y a la línea de tiempo con la que estamos sintonizados. Todo está divinamente orquestado por esa correspondencia de estados. Las expresiones que aparecen en tu vida y tu experiencia reflejan el estado que has aceptado como verdadero en este momento. No sé si me estoy explicando bien. Si hasta aquí me sigues, escríbeme en los comentarios, te sigo. Y si te ha surgido alguna duda, déjamela también porque me ayudará mucho saberlo. Entonces, decir que no hay nadie allá afuera no significa que estés solo en el universo, ni que lo demás sean personajes vacíos o proyecciones sin conciencia de tu mente individual. Significa que nada existe fuera de la única mente, que la mente es una. En ese sentido, podemos decir que los demás son espejos a través de los cuales esa única mente se reconoce a sí misma. Y si en última instancia somos uno, lo que sostienes en tu conciencia no puede quedar aislado, afecta al todo. Por eso un curso de milagros enseña que cuando eliges sanar tu propia mente, contribuyes a la sanación de toda la humanidad. Y que nada de lo que piensas es privado. Todo lo que aceptas como real en el otro lo estás reforzando también en tu propia experiencia y viceversa. Por eso, en tu mundo, todos son tú empujado hacia afuera. Y aquí es donde esta enseñanza empieza a revelar todo su poder, porque nos lleva a dos implicancias que cambian por completo nuestra comprensión de la causa y el efecto de nosotros mismos y de los demás. La primera implicancia es la responsabilidad absoluta y el fin de la culpa. Cuando alguien aparece en nuestra experiencia actuando desde el conflicto o el desamor, ya no podemos culparlo por lo que hace o deja de hacer, porque sabemos que su comportamiento refleja el estado que nosotros estamos sosteniendo y por lo tanto nos devuelve la responsabilidad de cambiarlo en nuestra propia conciencia. Esto ya lo hemos explorado en otros videos, pero es el cimiento necesario para comprender esta segunda implicancia que es donde vamos a enfocarnos hoy. La segunda implicancia es que comprender esta verdad nos muestra la oportunidad que tenemos de sanar a los demás y al mismo tiempo sanarnos a nosotros mismos. Cuando alguien aparece en nuestra experiencia sufriendo por algo, si realmente queremos ayudarle, no podemos unirnos a su sufrimiento. Si te compadeces, si dices pobrecito, te estás convirtiendo en un testigo más de su problema y le estás dando mayor realidad a su ilusión, a la vez que activas esa vibración en ti. La oportunidad que tienes, en cambio, es ser testigo de la luz que esa persona en ese momento no puede ver por sí misma.
es sostener la verdad de su ser crístico, de ese ser perfecto que permanece detrás de cualquier apariencia o identidad falsa con la que se esté identificando. Esto no significa ignorar a la persona, negarnos a escucharla o dejar de ofrecerle ayuda concreta cuando podemos hacerlo. Podemos acompañarla, escucharla y estar presentes sin confirmar como verdadera la identidad que ha construido alrededor de su problema. La diferencia está en el lugar interno desde el cual respondemos. Podemos actuar desde el miedo y la lástima, viendo a esa persona como débil y vulnerable, o podemos responder desde el amor, reconociendo que detrás de esa apariencia continúa intacta la verdad de lo que es. Hace poco escuchaba una charla de Neville Goddard llamada La perla de gran precio. En ella, Neville cuenta la historia de una mujer que solía ir a una panadería y un día vio que la empleada se encontraba muy descontenta. Esa noche, al llegar a casa, sin rituales complicados, simplemente imaginó a esa señora diciéndole que estaba muy bien y se vio a sí misma elogiando lo bien que se veía. Creyó en su escena imaginaria, la soltó y siguió con su vida. A la semana siguiente, cuando regresó, la empleada estaba radiante. Le contó que le habían sucedido cosas maravillosas durante esa semana y que se sentía muy contenta. Neville dice que así se produjo una verdadera comunión entre dos almas. Al compartir el mismo yo soy, ella aceptó en su imaginación esa posibilidad para la otra persona y al verla y escucharla ya desde ese nuevo estado, ambas se encontraron en esa frecuencia. Entonces, ayudar no es llorar por el otro. Ayudar es verlo como su ser divino lo ve, sosteniendo por él la verdad que en ese momento no puede reconocer por sí mismo. Un curso de milagros también nos habla de la verdadera empatía, que es totalmente opuesta a lo que generalmente hemos aprendido. Dice que sentir empatía no significa que debas unirte al sufrimiento, pues el sufrimiento es precisamente lo que debes negarte a comprender. El curso nos advierte contra esta falsa empatía diciendo que el ego usa la empatía de forma destructiva para otorgarle realidad al pasado y así perpetuarlo, para debilitar, y que debilitar es atacar. En cambio, dice, la verdadera empatía procede de aquel que sabe lo que es. Entonces, según un curso de milagros, la verdadera empatía no consiste en unirnos a la debilidad del otro, porque al hacerlo la confirmamos como real en nuestra mente. Consiste en apartarnos de nuestra interpretación y permitir que el espíritu nos ofrezca su percepción y su fortaleza para que puedan extenderse a través de nosotros. Ahora, ¿qué ocurre cuando alguien viene a nosotros buscando esa falsa empatía del ego, esperando que confirmemos su manera de ver el problema? Aquí es importante comprender que esta forma de ayudar es ante todo un proceso interior. Algunas personas podrán recibir conscientemente esa visión distinta y sentirse fortalecidas, pero otras pueden interpretarla como frialdad o falta de comprensión, porque esperaban que nos uniéramos a su sufrimiento. Aunque el trabajo sucede en nuestra propia conciencia, la respuesta externa puede ser muy diferente en cada caso. Y me ha pasado, incluso en mis acompañamientos personales, aunque no es lo más común porque quienes llegan suelen estar ya en su camino espiritual, me ha pasado que la persona espera desahogar su historia de dolor y encontrar esa forma de compasión o falsa empatía, y le toma un momento darse cuenta. Pero en mis relaciones cotidianas, tengo amigos que me dicen que buscan mi compañía cuando atraviesan un momento difícil porque saben que no voy a sentir lástima por ellos y que eso les ayuda a recordar que estarán bien y a elevar su estado. Otros, en cambio, interpretan esa falta de validación de su problema como frialdad o falta de comprensión y me dicen que no entiendo su realidad. Y si así lo perciben, está bien. No necesitamos decirle a nadie que su problema es una ilusión, especialmente si en ese momento no está preparado para escucharla. Podemos ayudar en silencio, sosteniendo en nuestra conciencia la imagen de esa persona libre, plena, en paz, porque la verdadera ayuda no depende de que reconozca conscientemente lo que estamos sosteniendo para ella.
Como vimos en la historia de Neville, ni siquiera necesitan saberlo. Neville dice que siempre y cuando estemos sosteniendo para esa persona algo que también sostendríamos para nosotros mismos, no necesitamos su consentimiento. Se trata de dar nuestro consentimiento a recordar lo que esa persona ha olvidado y saber que en una parte de su mente siempre permanecen presentes la luz, la perfección y el amor. El mejor regalo que podemos hacer a alguien no es validar la ilusión de su sufrimiento, sino ver más allá de esa ilusión y sostener la verdad de su luz en los momentos en los que no es capaz de verla por sí misma. Así es como contribuimos a sanar la percepción colectiva. En esa charla, La perla de gran precio, Neville menciona un pasaje bíblico que dice: en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Es decir, ofrecer nuestra imaginación para elevar al otro es un acto de servicio y de expansión de la conciencia crística. Y por último, si recordamos que dar y recibir son lo mismo y que como somos uno, todo lo que damos a los demás nos lo damos también a nosotros mismos, comprendemos que cada vez que sostenemos para otro la verdad del amor, la abundancia, la salud o cualquier estado de bienestar, también lo estamos fortaleciendo en nuestra propia conciencia. Como dice el Curso de Milagros, siempre que sanas a un hermano reconociendo su valía, estás reconociendo su poder para crear, así como el tuyo propio. Por eso, cambiar la manera en que vemos a los demás es también una forma de sanar nuestra propia realidad. Entonces, para cerrar, lo que quisiera que te lleves de este video es esto. Cuando veas a alguien sufriendo, no vuelvas automáticamente a pensar pobrecito. En el mundo espiritual, ese pensamiento puede convertirse en un ataque oculto porque afirma que esa persona es una víctima, que es débil y que la escasez o el dolor que está viviendo son su verdad. La lástima es una herramienta del ego para reafirmar que el otro es diferente, que está separado de Dios y también de ti. Pero si todos son tú empujado hacia afuera, cada vez que veas a alguien sufriendo, puedes tomarlo como una llamada al amor y como una oportunidad que esa persona te está ofreciendo para reforzar tu propia luz y tu propia verdad. Y te invito a ponerlo en práctica ahora mismo. Piensa en alguien a quien quizás has estado mirando con lástima o preocupación. Tal vez su nombre ya cruzó por tu mente. Elige hoy ofrecerle el milagro de tu visión. Puedes imaginar una conversación como la historia de Neville, escuchar a esa persona dándote una noticia maravillosa sobre su recuperación, su bienestar o aquello que desea vivir. Permítete sentir por un instante la alegría de verla bien. También puedes decirle mentalmente con convicción: no acepto esta versión limitada de ti. Yo recuerdo quién eres en verdad. Te reconozco como el ser perfecto, pleno y radiante que Dios creó. Tú no eres este cuerpo ni esta carencia. Yo sostengo la verdad por ti. Al hacerlo, estás cambiando la frecuencia de aquello que estás empujando hacia afuera desde tu propia conciencia. Recuerda que nada de lo que piensas ocurre dentro de una experiencia privada. Al elegir ver su luz, estás reclamando la verdad para la única conciencia que compartes con esa persona. Su sanación es también la tuya y su libertad es también la tuya, porque en última instancia todos son tú y no hay nadie realmente allá afuera. Y si quieres sumar tu luz a esta intención y ayudar a expandirla, puedes compartir en los comentarios con el nombre de esa persona o sin él: elijo ver la luz en ti y en mí. Y espero haberte inspirado hoy. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de darle un hype, de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos. Compártelo si conoces a alguien que creas que le pueda servir. Y si quieres y si puedes apoyar al canal con tu membresía, te invito a unirte a mi círculo de luz. Pero sobre todo, gracias por ser parte de nuestra comunidad del despertar. Nos vemos la siguiente vez aquí en Despertando con Marceluz, donde expandes tu conciencia para elevar tu vida. Paz y amor.